Yo voy a entrar en el río de Dios para que nuestro David, o sea Jesús, nos escoja como piedras para derrotar a Goliat en el nombre de Jesús. Entre en el río, entre en el río, entre en el río. Jesucristo dijo, la hora viene y ahora. Vamos a alabarle cara en el cielo. Esa es la hora viene. Pero hoy es el tiempo. Alábale hoy. Ahí en el cielo. Te alabaré. Y aquí en la tierra. Te alabo. Él es mi futuro. Él es mi presente. La hora viene y ahora es. La hora viene y ahora es.
Tengo derecho, es eterna y en su gloria la heredaré. Y no me espero, desde hoy celebro porque la hora viene y la hora es. Y así es, la hora viene y la hora es. Fiesta aquí me gozo, la hora viene. Él me conoce, soy muy amado, pueblo escogido de mi Señor, soy prosperado como mi alma lo es. La hora viene y la hora es. La hora viene y la hora es. La hora viene y la hora es. Tu espíritu está sobre mí, yo lo siento. Tu espíritu está sobre mí, yo lo siento. Tu espíritu está sobre mí, yo lo siento. Yo voy a declarar y profetizar tu promesa. Tu espíritu está sobre mí, yo lo siento. Tu espíritu está sobre mí, yo lo siento. Tu espíritu está sobre mí, yo lo siento. Y yo voy a declarar y profetizar tu promesa. Regreso a quedar, nuevas victorias americanas, que cumplirá su palabra en este lugar. Tiempos de prosperidad, de la viva que fue mi ciudad, que me entregado llaves para liberar. Tu espíritu está sobre mí, yo lo siento. Tu espíritu está sobre mí, yo lo siento. Tu espíritu está sobre mí, yo lo siento. Yo voy a declarar y profetizar tu promesa. Tu espíritu está sobre mí, yo lo siento. Tu espíritu está sobre mí, yo lo siento. Tu espíritu está sobre mí, yo lo siento. Y yo voy a declarar y profetizar tu promesa. Regreso a quedar, nueva victoria americana, que cumplirá su palabra en este lugar. Será tiempo de prosperidad, será viva sobre mi ciudad, he entregado llaves para liberar. Va bajando la noche de Jehová, y asustando de todas nueva unción de verdad. Va bajando la gloria de Jehová, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, y asustando de todas nueva unción de verdad. Va bajando la gloria de Jehová, va bajando ya. Para que sobre los Jehová, ya cruzamos de todas y nueva unción descendrá. Para que sobre los Jehová, camino, sacará, camino, sacará, camino, sacará, gloria a Dios, camino, sacará, camino, sacará, camino, sacará, camino, sacará. Oh, gloria a Dios, camino, sacará, camino, sacará, camino, sacará, oh, gloria a Dios, camino, sacará, sacará, camino, sacará, camino, sacará, oh, gloria a Dios, camino, sacará. La hora viene y la hora es. La hora viene y la hora es. Yo me quedo en la hora viene y la hora es. Amén, gloria a Dios. Santo es tu nombre, Señor.
tu nombre, Señor. Porque tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo alegría, mira al cielo llorar. Esta alegría que yo siento en mi vida, solo la nación por la gloria de este mundo. La vamos a ver que se la vida. Tengo gozo, tengo alegría, tengo que se tengo la paz, tengo la vida. Tengo gozo, tengo alegría. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Tengo gozo, tengo alegría. Estoy contento porque tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Tengo gozo, tengo alegría, mira al cielo llorar. Esta alegría que yo siento en mi vida, solo la nación por la gloria de este mundo. Tengo gozo, tengo alegría, tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Tengo gozo, tengo alegría. Yo tengo gozo, tengo alegría. Tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Tengo gozo, tengo alegría. Porque tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Tengo gozo, tengo alegría, mira al cielo llorar. Esta alegría que yo siento en mi vida, solo la nación por la gloria de este mundo. Tengo gozo, tengo alegría, tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Tengo gozo, tengo alegría. Yo tengo gozo, tengo alegría, tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Tengo gozo, tengo alegría. Tengo alegría, tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Tengo gozo, tengo alegría. Tengo gozo, tengo alegría. Tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Tengo gozo, tengo alegría. Tengo alegría, tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Tengo gozo, tengo alegría.
tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Porque vamos camino al cielo. Gloria a Dios, te alabamos, Señor, te exaltamos solamente a ti, oh Dios. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Sabemos que tú estás aquí, oh Dios. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo a mí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí,
mesa en ese lugar. Queremos vivir todo el resto de nuestros días dándote la gloria y honra a ti, Oramos solamente a ti, Señor. aprendiendo a darte la gloria. No existen más motivos, Señor. Venimos redimidos
Solo a ti sea la gloria, Señor. Solo a ti te adoramos. Solo a ti te exaltamos, oh Rey. La gloria es para ti, Señor. La adoración es para ti. La alabanza solamente para ti, oh Rey. Porque tú eres Rey, eres Señor de señores. Te adoramos, oh Dios. Te exaltamos, oh Rey. Te glorificamos, Señor. Te alabamos solo a ti, oh Dios. Venimos ante ti, Señor. Venimos a adorarte, oh Dios. Porque tú eres santo. Porque tú eres digno de la adoración, Dios. Santo es su nombre, Señor. Santo eres, Señor. Solamente a ti sea la adoración, solamente a ti sea la gloria, mi Dios. Bendecimos su nombre, oh Dios. Aleluya. Alabado sea, Señor. Alabado sea tu nombre. Alabado Dios. Bendiciones, hermanos. Vamos a pasar a la administración de las ofrendas. Yo les quiero leer un versículo en el libro de Ezequiel. Sí, en el capítulo 44, el versículo 30, que dice: y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda clase de ofrenda de vuestras ofrendas serán para los sacerdotes las primicias de vuestras masas, para que hagan reposar una bendición sobre su casa. Ok, entonces aquí decía, o bueno, dice que debemos de traer las ofrendas, ¿sí?, a los sacerdotes, y luego dice para que se haga reposar sobre nuestra casa, ¿sí?, una bendición. Pero eso es en la Biblia de las Américas. Se las quiero leer, pero en la Biblia traducción lenguaje actual, que dice de la siguiente manera. Ezequiel 44, 30 dice: y también serán para ellos los mejores primeros frutos de la cosecha y lo mejor de todas las ofrendas. El pueblo deberá traerles también la mejor masa para su pan. Y luego dice: si lo hacen así, yo bendeciré sus hogares. Ok, entonces aquí Dios estaba dando una orden y decía: de lo mejor de los primeros frutos. O sea, iban a sacar su primicia, pero iba a ser de lo mejor, ¿sí? Y también de las ofrendas tenían que sacar lo mejor. Y luego dice que de la masa para hacer pan tenían que llevar de lo mejor, ¿sí? Nosotros, hermanos, cuando traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, pues sabemos que ahora manejamos billetes, no manejamos animales ni nada de eso. Pero vamos a decirlo así, pues ahora sí que todas las monedas son iguales, ¿no? Pero que nosotros sepamos en nuestro corazón que es de lo mejor, o que es lo mejor que traemos al Señor,
¿sí? Pero luego dice, si lo hacen así, si traen sus diezmos, si traen sus ofrendas, si dan de lo mejor, yo bendeciré sus hogares, ¿sí? Por eso es que nosotros no venimos aquí pues no venimos a pedir dinero, porque no es eso, ¿sí? Y no tampoco venimos a darle el dinero al pastor, ¿sí? Bueno, porque aquí dice que se lo traían a los sacerdotes, ¿sí? Ahora les quiero leer lo que dice el libro de Hebreos, el capítulo 6, el versículo 20. Hebreos 6, 20. Que dice así, en la Biblia de las Américas, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Ahora lo quiero leer en la traducción actual. Dice, ese mismo versículo, Hebreos 6:20, lo hizo para dejarnos libre el camino hacia Dios. Pues Cristo es para siempre el jefe de sacerdotes, como lo fue Melquisedec. Entonces, hermanos, las ofrendas, los diezmos, todo lo que se llevaba al templo era para los sacerdotes, ¿sí? Pero el que lo administraba era el jefe de los sacerdotes, ¿sí? Entonces nosotros venimos aquí, aunque es monetario, aunque es físico, también lo venimos y lo presentamos de una forma espiritual, ¿sí? Entonces, esos diezmos y esas ofrendas, aunque se vean, aunque nosotros lo veamos aquí físico, también viene en forma espiritual, ¿sí? Y eso lo recibe el jefe de los sacerdotes, que es Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, traemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, el Señor nos bendice, pero los diezmos son para el jefe de los sacerdotes. Amén. No son para el pastor. Amén. Aunque sí lo ocupan aquí en la iglesia, pero las ofrendas y los diezmos que traemos, que nos quede claro que no son para el pastor, son para nuestro Señor, ¿sí? Y luego Él nos hace reposar o nos bendice nuestra casa. Amén. Vamos a orar. Padre, que moras en los cielos, te damos gracias, bendito Dios, porque nos permites estar en tu casa, Padre celestial, y venimos delante de ti, Señor, con esta ofrenda, con estos diezmos, Señor, aunque son monetarios, lo venimos presentando delante de ti, para que sean de tu agrado, bendito Dios. Padre celestial, por favor, bendice a cada uno de los hermanos que estamos aquí, bendice también, Señor, a aquellos que no pudieron venir, Señor, y provéele lo necesario, Padre. Bendito Dios, dándote gracias, lo ponemos en tus manos y que esta palabra, Señor, sea esa bendición para nuestros hogares. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y celebra la victoria de su santidad, pues su favor mostró en este lugar. Cantará Jehová y celebra la victoria de su santidad, pues su favor mostró en este lugar. Cantará Jehová y celebra la victoria de su santidad, pues su favor mostró en este lugar.
Aleluya, amén. Puede tomar su lugar, hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Por ahí le dimos unos folletos. El propósito, hermanos, es que podamos transmitir, ¿verdad?, el mensaje del Señor a sus vidas. Y espiritual, hermanos, no solo transmitirlo por el Facebook, ¿verdad? Yo quisiera que los temas que estamos transmitiendo todos los vean. Tal vez en algún momento usted no puede, ¿verdad? Porque en algunos lugares la transmisión o ¿cómo se llama?, la señal no llega bien. Y en otros no es la señal, sino a los hermanos que no les llega la señal. A ver, entonces, que no agarran la señal todavía, ¿verdad? Que el propósito de las enseñanzas es, hermanos, ¿cómo decir? Ayudarles a crecer espiritualmente, a crecer en el camino del Señor. Y por eso, pues, transmitimos los programas, las actividades. Y le digo a mi esposa, voy a ir escribiendo los temas, pero los voy a pasar a Word y le voy a sacar copias y se lo voy a dar a los hermanos en folleto, para que el que ya lo vio, pero quiere tener escrito el tema, pues lo lea ahí, ¿verdad? Y aparte de eso, usted lo va a estudiar, no nada más lo lea, sino estudie, ¿verdad? Busque los textos. Ahí va a encontrar usted que le pongo lo que dice el diccionario Strong, lo que dice un diccionario que se llama Hitchcock, y así, mi hermano, gracias. Entonces, quisiera pues que esta semana que viene, con la ayuda del Señor, vamos a estar, ya tengo este tema ya lo hemos estado dando anteriormente. Esta es una continuación pues del tema, porque no lo terminamos. En realidad no se puede terminar un tema porque son amplios, hermanos. La Biblia tiene muchas enseñanzas, pero hoy quisiera dar un repaso a este tema con ustedes, y ya, si Dios lo permite, para el próximo domingo tener el folleto, ¿verdad? Y así poco a poco hasta que escribamos una revista de la iglesia. Después del folleto tal vez pasemos a hacer un boletín, y después del boletín tal vez, hermanos, una revista. Dios nos ayude. Vamos a orar, o ya oramos, ¿no, verdad? Vamos a orar. La otra vez oré 2 veces, hermano. Oramos. Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias. Danos, Señor, de tu bendita unción, de tu poder, de tu gracia. Danos, Señor, de tu Espíritu Santo. Danos, Señor, palabra del cielo. Palabra, Señor, que venga para edificar, para consolar. Que venga, Señor, para exhortar. En el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, mi Señor, por tu bendita misericordia, Padre. Por lo tanto, en esta hora, Señor, ministranos, háblanos. Te rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues hace unas 3 semanas estuvimos hablando de este tema, pecados, hermanos, que los padres hemos cometido contra los hijos. Y es un tema, la verdad, a mí me ha impactado mucho, tal vez porque
y yo no he sido el padre que nuestros hijos o que mis hijos soñaron, ¿verdad? Como dice el canto. Y tal vez, pues algunos lo podemos reconocer, pero tal vez otros no. Otros tal vez vamos en la vida, no sé cómo decirlo, como inconscientes, ¿verdad? Y otros que todavía van a empezar, hermanos, a ser, están empezando a ser padres, y otros que todavía van a ser padres y necesitan, hermanos, una orientación. Fíjese que quisiera entrar con lo siguiente. Esto ya se los comenté, hermanos. Dice la historia que un hombre llamado César Augusto, que también se llamaba Octavio, que fue el primer emperador de Roma, él decía que prefería ser el cerdo de Herodes. O sea, que fuera, pues, si él fuera propiedad de Herodes, él le hubiera gustado mejor ser el cerdo que ser un hijo de Herodes. Porque Herodes, hermanos, mató a 3 de sus hijos. Y resulta, pues, que ordenó también degollar a los varones menores de 2 años cuando supo que iban a ser el rey de los judíos. ¿Ya hemos platicado de eso, hermanos? ¿Ya lo hemos platicado aquí? ¿O por la televisión? ¿Por el Facebook? Entonces dice que ejecutó a su segunda esposa. ¿Perdón? Sí, fue una transmisión. Entonces ejecutó a su esposa. Y, hermanos, dice que asesinó a 2 hijos. Primero Aristóbulo y Alejandro, y luego, hermanos, mató a Antípater, a sus 3 hijos, porque tenía miedo que le quitaran el trono. Imagínense un padre, hermano, matando a sus hijos. Entonces, las relaciones entre padres e hijos, hermanos, se han deteriorado. Y aunque nuestros hijos han fallado, porque ¿qué hijo no ha fallado nunca, hermano? ¿Verdad? Nosotros los padres también hemos fallado. Y eso que antes que ellos fallaran, ya nosotros habíamos fallado, ¿verdad? ¿O no? Entonces, tal vez hemos fallado hasta mucho más que ellos. Sin embargo, hermanos, Dios se ha provisto de un plan para recuperar a nuestros hijos. Recuerde que este año es el año de la recuperación. Entonces, la venida de Elías, no se alcanza a ver muy bien, hermanos, tiene un propósito. El propósito de la venida de Elías es, hermanos, recuperación. Amén. Recuperar a nuestros hijos, recuperar la confianza de ellos, recuperar el amor de ellos, recuperarlos, hermanos. Ya dijimos, ¿verdad?, la otra vez que nosotros no podemos recuperar cosas que ya son irrecuperables, ¿verdad? Como una un ex, o qué más, el tiempo que se ha perdido, la edad, ¿me entiendes? Pero hay muchas cosas que sí podemos recuperar. Entonces, la recuperación es una de las cosas que el espíritu de Elías o Elías va a venir a hacer. ¿Cuándo, hermano? Ya estamos viviendo en esos tiempos de Elías. ¿Sí? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Dice Malaquías 4:5: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Cuándo lo va a enviar? ¿Antes qué? Que venga el día grande y terrible. ¿Pero para qué lo va a enviar? Dije que para recuperación. ¿Recuperar qué? El corazón de los padres y el corazón de los hijos. Porque dice, él hará volver
el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, pero este es el propósito. Ahora, ¿con quién va a comenzar el Señor? ¿Con los padres o con los hijos? Con los padres, porque dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos primero. Y luego que los padres hayan vuelto su corazón hacia sus hijos, el corazón de los hijos va a volver hacia los padres. Se va a recuperar la relación. Amén, hermanos. Entonces, dice Lucas capítulo 1, verso 16. Y Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. ¿Quién? Elías. Va a hacer, hermanos, que vuelvan nuestros hijos al Señor. Amén. El propósito de esto, hermanos, es que nuestros hijos también sean salvos y de esa manera recuperarlos, hermanos. Amén. Entonces Lucas 1:17 dice, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver. Aquí ya cambia un poco, ¿verdad? La revelación y se amplía más. Y dice, y él hará volver para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Gracias. Entonces, esto es lo que va a hacer el espíritu de Elías, ¿verdad? Claro, tenemos que estar dispuestos. Ahí voy para allá. Juan el Bautista, hermanos, vino, bueno, él no fue el primero que tuvo el espíritu de Elías. El primero fue Eliseo, pero ya vamos a platicar de él al ratito. Pero después, Juan el Bautista vino en el poder, ¿sí?, de Elías, en el espíritu y el poder de Elías. ¿Qué significa eso? Que el espíritu que estaba en Elías, hermanos, vino sobre la vida de Juan el Bautista. Vino con esas características, amén, y con ese poder para realizar una misión. Amén, hermano. Entonces Juan el Bautista dice, el Señor hablando de Juan el Bautista, Mateo 11:14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Está hablando de quién, hermano? ¿De quién, hermana Margarita? De Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Ahora, mire bien, pero Elías va a venir y viene ya, y viene ahora. ¿Para qué, hermano? Para restaurar. Aquí lo dice en Mateo 17:11. ¿Cómo dice? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías viene. Pero si acá dijo que Juan el Bautista era el que había, el Elías. Pero ahora dice, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Es decir, hermano, que se va a levantar la iglesia en el poder y el espíritu de Elías. El Señor va a ministrar a la iglesia, hermanos, con el espíritu y el poder de Elías por medio de los ministerios. ¿Me explico? ¿Sí? Y entonces, hermanos, va a haber una restauración en la familia. ¿A cuánto le gustaría que se restaurara su familia? Amén. Que todos sus hijos digan, vamos a reunirnos, no solamente en la casa, sino vamos a reunirnos también en la iglesia, ¿verdad? Vamos juntos con papá, vamos juntos con mamá. Y entonces, hermanos, a hacer una fiesta espiritual al Señor, porque estamos con la ayuda de Dios, ¿verdad?, de su Espíritu Santo, pero con la misión que tiene el Espíritu y el poder de Elías, hermanos, viviendo en una recuperación
recuperación de los hijos. Amén. Ahora, hermano, ya les hemos dicho, ¿verdad?, que hay tres tipos de padres. No se ve. Hay tres tipos de padres. ¿Sí? ¿Cuáles son los tres tipos de padres? El Padre Celestial es Dios, el Padre, ¿verdad? El Padre del alma es el pastor, el ministro que nos cubre, es el ministro que nos da cobertura espiritual, ¿me entienden? Ese es un Padre espiritual, un Padre del alma. Y se le llama Padre espiritual o Padre del alma. ¿Por qué Padre del alma? Bueno, es un tema un poco más amplio, ¿verdad? Porque es el que nos da la cobertura. En el caso mío, mi Padre del alma es el apóstol Sergio Enríquez. Él es mi pastor, ¿verdad? Él me alimenta, él me da cobertura. ¿Me explico? Entonces, en el caso de la iglesia, es el ministro que está al frente de ella. El padre biológico, que es nuestro papá, ¿verdad? El que, ahora sí que el que nos engendró físicamente. Ok. Entonces, hermanos, comenzamos con esto. Elías fue el padre espiritual de Eliseo. Elías fue el padre espiritual de Eliseo. Y la Biblia lo dice aquí en 2 de Reyes 2:11, cuando Elías iba caminando con Eliseo, hermanos, dice la Biblia, y aconteció que yendo y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿En qué subió Elías? En un torbellino. No subió en un carro de fuego, ¿verdad? Sino en el torbellino. Y dice, viéndolo Eliseo, clamaba. ¿Qué clamaba? Padre mío, Padre mío. Carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Dice la Biblia que se cayó el manto de Elías y lo tomó Eliseo. Y hermanos, y regresó y golpeó el río Jordán, y el Jordán se abrió de par en par. Ahora Eliseo quedó en lugar de Elías. Tremendo, ¿ah? Pero Elías hizo una obra, hizo un trabajo, hizo una labor, hermanos, de paternidad en la vida de Eliseo. De manera que cuando Elías Dios llamó a Eliseo por medio de Elías, Eliseo comenzó a desarrollarse como profeta, como un ministro del Señor, ¿entienden? Y entonces, pero Elías, no encuentro yo en toda la Biblia que Elías haya maltratado a Eliseo, que lo haya regañado. Por ejemplo, cuando lo llamó, le echó el manto, y entonces él estaba trabajando, dice, con unas yuntas de bueyes, y dice que cuando él recibió ese llamamiento para ir con Elías, Eliseo le dice, dame chance, se lo voy a parafrasear, dame chance de ir con mi familia para despedirme y hacer una fiesta y decirle pues que ya me voy, que me voy a dedicar al ministerio. Y le dice Elías, anda, yo no te llamé, el que te llamó fue el Señor. Entonces Elías no lo regañó, nunca lo trató mal. Pero Eliseo, hermano, que Dios lo podamos ver esta mañana con los ojos y con los oídos circuncidados, hermano. Porque pues el propósito no es hablar mal de Eliseo, sino que analicemos. Dice la Biblia que todo lo que está escrito fue escrito ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Ahora miren, Elías cumplió su ministerio. Elías ayudó en el desarrollo espiritual y ministerial de Eliseo. Elías le heredó, hermanos, la doble porción de su espíritu a Eliseo.
Sin embargo, hermanos, Eliseo, con todo y que desarrolló poder de Dios, con todo y que, hermanos, se desarrolló como un ministro del Señor, no logró tal vez madurar su carácter. Es decir, su alma, sus emociones, sus sentimientos, su voluntad, hermanos, su mentalidad, sus pensamientos y tal vez, hermanos, su corazón tal vez. ¿Y por qué dice eso, pastor? Pero si Eliseo fue un ministro. Bueno, eso lo vamos a ver en lo siguiente, hermano. Mire, recordemos entonces, Elías capacitó a Eliseo y Eliseo tenía que capacitar a alguien más para que, como un padre, ¿me entienden? Como un padre espiritual, como un padre del alma, para que, hermanos, lo profético siguiera. ¿Sí me explico? Digámoslo así, no tendría caso, ¿verdad?, que yo estuviera predicando aquí nada más en el tiempo de mi vida. Y después que yo muera, ¿qué? ¿Quién va a seguir? Yo no sé, pastor, de allá. A mí ni me voltea a ver. No. Ustedes tienen que levantarse, los jóvenes. Alguien tiene que seguir ¿cómo le diré? La misión. ¿Me entienden? Y aquí hay hermanos que tienen esa capacidad. Claro, no es que ya son, ¿verdad? Vamos a decirlo así, ya tienen toda la capacitación. No, pero van a hacerlo. Pero hay que estar dispuestos. Ahora, miren lo que pasó acá, mamá. Eliseo tenía un carácter muy fuerte. Tenía un carácter que a veces quizás no lo controlaba, hermano. Fíjense que Eliseo maldijo a jóvenes burlones. Hermano, perdón, pero no sé si porque yo pues no tengo ese problema de que si alguien me burla, yo me vaya a enojar. Pastor, usted está pelón, pastor. Sí, estoy pelón. Y está negro. Sí, estoy negro. Pero, pastor, usted, ¿me entiende? O cuando llegaba yo al salón y estaban los niños, mire, el maestro ya viene pelón. Y ni modo de decir, te voy a reprobar, chamaco. Pero ¿por qué si el niño me está diciendo una verdad, solo que el niño no tiene filtros? ¿Me explico? Ahora, yo quiero decirle lo siguiente. Eliseo tenía un carácter, hermano. Aquí está, miren. Segunda de Reyes 2:23. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad. ¿Sabe cómo traduce esa palabra, muchachos? Se traduce como niño, como jóvenes. O sea que eran como que eran adolescentes. Y dice que salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él. ¿De quién se burlaban? De Eliseo, el siervo de Dios. Y dice, y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo, sube. Le decían así, hermanos, porque Eliseo no tenía cabello. Como dice Fari, abuelito, no tiene cabello, dice. Y Eliseo no había subido con Elías cuando fue arrebatado, ¿me entienden? Y estos jóvenes se estaban burlando. ¿Está mal lo que estaban haciendo los jóvenes, sí o no? Sí. Es una falta de respeto. Pero yo pregunto, ¿por una falta de respeto vas a desearle la muerte a alguien, hermano? Digo yo, ¿cómo es tu corazón? Pero entonces aquí dice, y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Aquí hay esta palabra, hermano, tiene que ver también con profecías, pero pregunto,
merecían esos muchachos por decirle nada más eso a Eliseo? Lo merecían, hermano. Usted va caminando y de pronto alguien le dice: oye, tú, gordo, viejo. ¿A quién le habla? A mí. Y lo más que podría hacer es regresarme y decirte: llama a tu papá y a tu mamá, porque eso no debe andarlo gritando, chamaco. Se va a dar cuenta la gente. No debe ser grosero, no debe ser burlista. Eso de andar burlándose, pues no es lo correcto. Pero pregunto yo, ¿por qué Eliseo los maldijo y terminaron despedazados por osos? El carácter, tenía un carácter muy fuerte. Se enojó también contra el rey Joás. El rey de Israel fue con Eliseo. Y fíjense que fue porque tenía guerra contra los filisteos y tenía miedo. Y entonces Eliseo, en una de esas que trató con él, le dijo: tensa tu arco y toma una saeta y tírala hacia el oriente. ¡Pah! La tiró. Y le dice: así dice el Señor, vas a destruir a tus enemigos. Creo que eran los asirios o los filisteos. Y vas a destruirlos y vas a acabar con ellos, con el ejército de fulano de tal que te va a atacar. Ok, pero ahora dice: golpea. Ahí está. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. O sea, no le dijo cuántas veces, no le explicó tampoco. Bien. Por ejemplo, si yo le doy una instrucción a alguno de ustedes, y usted dice: está loco el pastor, ¿qué anda yo haciéndole caso al pastor que me dijo que yo golpeé 3 veces el suelo y que yo golpeé el suelo? Nada más así, ¿no? Pero el profeta le dijo: golpea el suelo. No le dijo cuántas veces, no le explicó, no lo instruyó. Es que eran, esos se llaman, ¿cómo se llaman esos? Era algo profético que iban a hacer. Entonces, hermano, como nada más golpeó 3 veces, ¿qué dice? A ver, léala conmigo. Entonces, el varón de Dios, enojado contra él. ¿Cómo era Eliseo, hermano? Enojón, tenía un carácter, hermano, que se enojó con el rey. Como dicen ahorita, era tóxico. Era tóxico, era un ministro tóxico. Hermano, si yo te le doy una instrucción y usted no la hace, no lo puedo obligar. Lo que sí me doy cuenta es que es desobediente. ¿Entiendes? Pero tampoco me voy a poner a pelear con usted o a enojarme y te va a salir pasando esto y no. Dice que enojado contra él. ¿Cómo dio la profecía? Enojado. Le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Las demás veces te va a derrotar a ti. Pero lo que yo quiero mencionar aquí, hermanos, es que Eliseo era una persona con un carácter muy, muy duro. Y aquí vamos a entrar, pues, recuerden que estamos hablando de los pecados cometidos por los padres contra los hijos. Bueno, ya llevo 26 minutos. Eliseo fue llamado por Dios. Amén, hermano. Fue llamado por Dios. Fue preparado por Elías. Recibió la doble porción del espíritu de Elías. Ahí, eso es importantísimo. Tenía el espíritu de Elías. ¿Y a qué va a venir Elías? A hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Entonces, Eliseo tenía el espíritu de Elías y tenía el manto profético del mismo, o sea, de Elías.
Pero Eliseo, hermanos, fíjense, no dejó hijos espirituales. Debido a que tenía problemas. ¿Qué problema, pastor? Problemas con el carácter. No controlaba el carácter. Ya cuando estaba enojado, soltaba la palabra. ¿Y sabe qué, hermano? Que hay padres que han maldecido a sus hijos. Chamaco, si ya vas a ver lo que te va a pasar, te va a salir pasando. Y empieza a declarar, esas declaraciones, hermanos, de un padre hacia un hijo. Si no son buenas, son maldiciones. Porque una bendición es, hijo, te va a ir bien en la vida, vas a lograr una carrera, vas a tener una buena familia, el Señor te va a mantener siempre sano, te va a cubrir con su sangre, todo lo que haga va a prosperar, hijo. Y usted empieza a hablar palabras, ¿me entiende? ¿Qué está haciendo ahí? Está profetizando, está declarando bendición sobre sus hijos. Pero si dicen lo contrario, cosas negativas, hermanos, sobre sus hijos, se van a cumplir. Sí. Entonces, escuche bien lo que estoy diciendo. Esto no es una acusación. No estoy acusando a nadie. Es para que, mire, nosotros necesitamos pedirle perdón a nuestros hijos si hemos declarado palabras de maldición sobre ellos. Amén. Pedirles perdón. Ay, pastor, yo oro, Señor, por favor, yo te pido que lo bendiga. Sí, está bien que usted ore, pero tiene que pedirle perdón y decirle, hijo, yo cancelo toda maldición que haya dicho sobre tu vida. La dije enojado. Además era yo una muchacha o un muchacho que no controlaba mi carácter, inmaduro. ¿Me estoy explicando? Mire, Eliseo no tuvo la paciencia suficiente para ayudar. Mire, él tuvo un siervo. Giesi, usted, mire, le voy a decir más o menos. Yo, analizando todo lo que nos enseña el apóstol, digo, alguien viene nuevo, es oyente, oye la palabra y se vuelve creyente. Luego que se vuelve creyente, hermanos, ya luego acepta a Cristo, ¿verdad? Ya que lo aceptó y se bautiza, se vuelve discípulo. Después que es discípulo, hermanos, ahora empieza a hacer ¿qué? Siervo. Después de siervo pasa a ser amigo. Después de amigo pasa a ser hijo espiritual. A ver, otra vez, para los que están anotando. Primero creyente. Después, primero oyente. Gracias, hermano. Oyente, luego creyente, luego discípulo. De discípulo, siervo. Después de siervo, amigo. Y después de amigo, hijo espiritual. Y los hijos espirituales se dividen en dos tipos de hijos: los hijos que son espirituales y los hijos que son herederos. ¿Sí? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Giesi oyó, luego creyó, luego llegó a ser discípulo de Eliseo, después llegó a ser siervo de Eliseo. Era siervo de Eliseo, pero nada más hasta siervo llegó. Los otros ya no lo siguió. Aquí vamos a ver esto, miren. ¿Por qué? Porque Eliseo no tuvo la paciencia suficiente para ayudar a Giesi. Hermano, cuando nosotros venimos a la iglesia, mire, como un padre espiritual, uno le dice a alguien, fíjese, hermano, que necesito que tú te hagas cargo de esto, te hagas cargo de aquello, ¿no? Y el otro, no lo voy a hacer. Entonces, yo como pastor tengo
la paciencia y ver cómo le hago para que los hermanos se desarrollen, ¿me entienden? Que no se queden a medias, sino que logren llegar a la estatura que se requiere. ¿Me estoy explicando, hermano? Pero no puedo estar maltratando a nadie. Ahora, miren lo que dice acá la Biblia. En 2 de Reyes 5, 1 al 16 se habla de Naamán, que fue sanado de lepra al sumergirse en el río Jordán, y cuando el general sirio quiso corresponder al profeta con regalos, no los aceptó. Pero Giesi no pensaba igual que Eliseo. No todos pensamos igual. ¿Entienden? El profeta, el ministro del Señor, el dinero y las cosas de regalo, eso no le interesaba. Lo que él le quería era servirle al Señor. Pero a Giesi sí le llamó la atención, ¿verdad? Pero mire, Eliseo maldijo a Giesi, hermano. ¿Qué hizo Giesi para merecer tal condena? Porque mire, hermano, si la maldición de un padre es terrible para un hijo, la maldición de un ministro es como si un brujo, hermanos, hiciera un encantamiento o un hechizo sobre alguien. Ahora, nada más le quiero decir esto. La Biblia dice, hermano, que la maldición, cuando es sin motivo, no tiene ningún efecto. ¿Me estoy explicando? Si un padre dice, chamaco, si ya te voy a ver arrastrando, que vas a ser un pordiosero y vas a ser un drogadicto y te voy a ver, y empieza mal, pero nada más porque está bravo, el muchacho ni se ha portado mal, el muchacho lo que quiere es su bien, esa maldición no sirve, ¿me entiendes? Esa maldición no llega. ¿Me estoy explicando, hermano? Pero si se portó mal, si abrió la puerta y le declaran una maldición, hermano, wow. Un pastor le dijo a una hermana que que se quería ir de su iglesia, y hermano, yo le dije así, aquí han llegado hermanos y se han ido, y me dijo, pastor, me voy a ir. Está bien, hermano, Dios te bendiga. Y como a veces algunos de ellos han dado cosas, ¿no? Por ejemplo, uno donó un montón de banquitas. Le digo, hermano, si gustas llevar tus banquitas con confianza, ahí está. Dios te bendiga donde vaya. Ahorita anda allá por Monterrey, anda predicando. ¿Por qué lo voy a maldecir? ¿Porque no se quiere quedar aquí? No. Que busque de Dios, eso es lo importante, ¿verdad? Pero un pastor le dijo a una hermana, le dice, pastor, yo me voy de la iglesia. ¿Y por qué? Porque no me gusta, ya no me gusta aquí, ya no me siento bien. Ah, ok. Pues mire, te voy a decir una cosa. Vas a regresar con cáncer. Yo te voy a ver que vas a llegar aquí a la iglesia pidiendo que se ore por ti porque vas a venir con cáncer. Y se fue la hermana a otra iglesia y le dijo al pastor, pastor, fíjese que quiero que ore por mí porque el pastor donde estaba yo me maldijo y yo tengo miedo. A los pocos meses, hermano, fue al doctor y le encontraron que tenía cáncer. No estoy queriendo espantar a nadie, solamente estoy diciendo lo que ese pastor hizo, que está mal, ¿me entiendes? ¿Y qué pasó, hermano? Y dice, pastor, yo me voy a regresar a la iglesia donde estaba antes porque voy a ir. Y se regresó aquella hermana allá. Ahora, yo lo que digo, pues, hay cosas que no deben ser. Ni un padre biológico, ni una madre, ni un padre espiritual deben hacer eso. Entonces, decíamos que Eliseo maldijo a su siervo Giesi. ¿Qué hizo Giesi? ¿Qué dice aquí, hermano? ¿Se alcanza a ver? Giesi codició. Segunda de Reyes 5:20. Acuérdense que Eliseo no quiso tomar los vestidos y las cosas valiosas que le estaba dando Naamán. Pero Giesi, entonces Giesi, criado, o sea, ¿qué significa criado? Siervo. Estaba en la etapa de siervo de Eliseo. El varón de Dios dijo entre sí, acá en su mente, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán
no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. No estuvo de acuerdo con Eliseo. Y acá en su mente dijo, loco Eliseo, yo voy a ir tras de Naamán y le voy a decir que me dé. ¿Qué cosa hizo ahí Giesi? Codició. Giesi era el que iba a sustituir, hermano, a Eliseo. ¿Perdón? Pero tenía codicia. ¿Está mal? Sí, está mal, hermano. Está mal. No vamos a justificar a Giesi, como tampoco vamos a justificar a nuestros hijos en cosas que hayan hecho mal, ¿verdad? Pero aquí lo que quiero yo que centremos nuestra atención es no solamente en el error de Giesi, sino en el error también de Eliseo. ¿Qué otra cosa hizo Giesi? Mintió. Segunda de Reyes 5:21. Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va bien? ¿Va todo bien? Entonces Giesi mintió. ¿Alguna vez ha dicho mentira usted, más? Así, sinceramente. Dígame la verdad. Si usted dice no, ahí está la primera mentira. ¿Verdad? ¿Alguna vez ha mentido? Ya no me acuerdo Llegando a la casa, dice, le vamos a platicarle. Hermana Olga, ¿usted ha mentido alguna vez? Ya vamos a ver. Y él dijo, bien mi señor, bien, mi señor me ha enviado a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. ¿Qué estaba haciendo Giesi aquí? Mintiendo. Estaba diciendo una mentira. Pero era el siervo del profeta. Estaba en el proceso. ¿Cuántos han mentido? No nada más en su casa, sino aquí en la iglesia. Ay, pastor, es que no pude venir temprano porque viera que lo pasé. No, lo que pasa es que duerme hasta tarde. ¿Ya? Había una hermana que le llamamos una vez, hermano, no está aquí ni está llegando. Hermano, ¿será que todavía está durmiendo? Bueno, son las 12 del día, le digo, hermana. Es que así duerme hasta las 12. Imagínese. Yo. Una mentira piadosa. Pero sí estaba durmiendo de verdad, pero ya luego cuando le preguntaron, no, bueno, lo que pasa es que y él le inventan. Bueno, Giesi guardó secretos, hermanos. Segunda de Reyes 5:24. Así que llegó a un lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Guardó el secreto. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, delante del ministro. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Usted ya le dio la oportunidad, pues. ¿De dónde vienes, Giesi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra mentira. Otra mentira. ¿Y qué cosa estaba haciendo ahí? Guardando un secreto. Porque, hermano, para guardar un secreto tienes que mentir, y sobre esa mentira decir otra mentira, y sobre esa mentira otra mentira. ¿Entiendes? Ahora, cuando, ya que, hermano, Eliseo codició, Eliseo mintió y Eliseo guardó un secreto. Ajá. ¿A quién mintió? A Eliseo. ¿Quién era Eliseo para Giesi? Su padre espiritual. ¿Qué hizo Eliseo? Maldijo a Giesi. Entonces le dijo, hermano, si ya Eliseo lo sabía, a veces nosotros pensamos, el pastor ni se va a enterar, no, hermano, a veces, mire,
a veces hay gente que ha hecho cosas, pues, y cuando viene, pastor, fíjese que fulana de tal o esto acá, o hermano, fíjese, porque todo viene, todos los ríos vienen al mar y todos los problemas pues se vienen con el pastor, y está bien porque el pastor pues va a orar por ellos. Pero Eliseo, hermano, conociendo aquello, dice, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? O sea, yo lo vi. ¿Me entiendes? Yo te vi lo que hiciste. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y le dice, Segunda de Reyes 5:27, por tanto, no dice por tonto, ¿verdad? Pero sería buena, por tonto. La lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso blanco como la nieve. Y yo pregunto, conociendo el carácter de Eliseo, ¿será que se molestó Eliseo? ¿Será que se enojó Eliseo? ¿Ha de haber estado Eliseo que echaba chispa? Se lo declaró, pero si era su siervo. Iba rumbo a ser él, ¿cómo le diré? Es cierto que Giesi no estaba reconociendo la paternidad del profeta, ¿me entienden? Como que no estaba reconociendo ¿qué me va a estar diciendo a mí Eliseo? Si ni mi papá biológico es, para que yo le haga caso. ¿Ok? Pero tampoco era para tanto. Mire lo que le voy a decir, man. No contó hasta 10 Eliseo. Por tanto, mire, la lepra de Naamán se te pegará a ti. Pero no solamente a ti, ¿a quién le digo también? ¿Quiénes son su descendencia? Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Hermano, pero por siempre. Ahora ay, hermano, a veces por no estar de acuerdo con un padre, pasan cosas terribles. Pero mire, con esto vamos a terminar. Bueno, voy a pasar algunas cosas rápido para decirle qué es lo que vamos a ver durante la semana. Pero mire, a la luz de la revelación que hoy tenemos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, repito, con la luz que tenemos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y con esta información que tenemos en la Biblia acerca del carácter de Eliseo, y sin justificar las acciones erradas del siervo Giesi, podríamos decir que Eliseo no tuvo paciencia con su discípulo Giesi. Entonces yo voy a hacer unas preguntas, hermanos. Voy a hacer unas preguntas. ¿Quién de nosotros en nuestra inmadurez no experimentamos en alguna ocasión ambición y tal vez en algún momento hicimos trampas? Yo le pregunto nada más, no me responda. Pero ¿cuántos en nuestra inmadurez hicimos alguna trampa? O codiciamos algo y dijimos, esto me lo llevo, y no se dieron cuenta y se lo llevó, ¿verdad? Y la codicia le ganó. O a veces aunque no te lleve aquello, pero simplemente codiciarlo. Con verlo y codiciarlo también. Y te dice entre tu mente, quiero uno. Ajá. Entonces, yo le pregunto, ¿quién no lo ha hecho? Entonces, ¿por qué a veces los padres somos tan tajantes con los hijos, verdad? Cuando nosotros también lo hicimos. Le voy a poner otra pregunta. ¿Quién de nosotros recuerda que alguna vez mintió para obtener algo que sus padres no autorizaron? Cuando estábamos chiquitos,
no vas a salir. No vas, ok, papá, no voy. Pero papá, tengo que hacer una tarea. ¿Dónde? En el ciber. Ah, bueno, anda, pues. Yo te llevo. A ver si la lleva al tal ciber, ¿no? Pero allá dentro del ciber está el chamaco, pues. ¿Entiendes? El novio. ¿Cuántos en nuestra juventud no mentimos? Y cuando los hijos mienten, ¿qué hacemos cuando ya somos padres? ¡Ah, chamaco, si te vas! Y empieza, Perdemos la cordura. ¿Quién de nosotros no guardó secretos en su niñez o tal vez tiene secretos guardados todavía? ¿Quién no ha guardado secretos en su juventud? A unos padres que están enojados y que son enojones, pues, y por miedo a represalias, dicen, no le voy a decir nada. No le voy a decir nada. Me van a sonar o me van a correr. Pero la pobre muchacha viene a hablar ya cuando la pancita ya se le ve. Ya que no puede ocultar más. Porque dice que mi papá o mi mamá me va a dar. O cuando el muchacho llega, papá, ya me quiero casar y ya me voy a traer la chamaca. No, a mí no me trae. Pero si también lo hizo. Ahora, estoy tratando pues de... hermano, si se alcanza a ver esto. Pregunto, es una pregunta igual para los hermanos que están en el Facebook. ¿Era necesario maldecir la persona de Giesi con lepra? ¿Era necesario maldecir a su genética, a su descendencia para siempre? Su descendencia no tenía la culpa de lo que pasó. ¿Por qué hacer eso, man? ¿No será que a veces abusamos de nuestra autoridad? ¿Verdad? A veces no tengo bronca con Eliseo cuando lleguemos al cielo, pero hermano, las cosas que están escritas es para que las analicemos. Ahora, miren, si el espíritu de Elías hace volver el corazón de los padres hacia los hijos, ¿qué pasó con Eliseo? Volvió su corazón hacia Giesi. No lo consideraba su hijo. Y si el que no considera a alguien su hijo, lo empieza. ¿Qué me importa cómo le vaya? Pero cuando uno como pastor dice, no, son mis hijos, espiritual. No me dicen papá tampoco, no tienen que hacerlo. Pero yo lo considero hijos. Y digo, los bendigo en el nombre del Señor. Pero se cayó, cometió un error, cometió una falla. Lo bendigo y se va a levantar en el nombre del Señor. Pero si se cayó y cometió una falla y cometió un pecado, y hermano, y yo como padre me enojo porque digo, esta gente no entiende, no va a cambiar nunca, yo no sé qué es lo que les pasa y van a y empieza uno a maldecirlo. Como que no, ¿verdad, hermano? Lo acabas de enterrar, ¿no? Mejor hay que bendecir. ¿Era la única forma de tratar el pecado de un hijo espiritual? ¿O había otras opciones? ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Qué hubiera hecho usted si usted hubiera sido Eliseo? ¿Qué hubiera hecho usted con Giesi? A ver, platíqueme, ayúdenme. Hermano Rubén. Pues ya pensando en lo que ya es uno, ¿no? Ya es uno de Dios ya. Pues buscar por el otro lado, ¿no? Buscar la manera, ¿verdad? La manera de que él comprenda lo que está haciendo que está mal, pues. Que trate de enmendar su camino y no ponerse así de tantas cosas malas. Amén. Entonces, hermano, lo que yo quiero con esta enseñanza es que entendamos, nosotros ya somos padres, pero también, si hemos cometido errores, fallas, miren, no lo digo por jactancia, pero yo he tenido que hacer cosas y decirle a mis hijos, perdóname, de verdad, porque he sido un padre que ha cometido errores, pero muchos. Y he tratado de arreglar el problema del carácter. Y gracias a Dios hasta ahorita parece. A ver, porque si uno no debe decir, no, yo ya no lo logré, hermano. Ya yo soy, ¿cómo es?
el santo, el enmascarado de plata. A ver. No, Una oveja. ¿eh? Ya soy una oveja, una ovejita, ¿no? Ya soy perfecto. No, todavía, tranquilo. Vamos caminando hacia allá. Pero estoy tratando, hermanos, de ser mejor. De que cuando yo esté enojado no declare una palabra de maldición. ¿Me entiendes? Ni sobre mi matrimonio, ni sobre mi familia. Sobre nadie. Entonces, hermanos, muchas veces solo hablamos de los pecados de los hijos hacia los padres, pero pocas veces hablamos de los pecados. Pecado es errar al blanco, hacer las cosas mal. Eso significa pecado. Pecado no es nada más que alguien se fue y se echó una cerveza, no es que alguien se metió con otra pareja, sino que errar al blanco, no hacer las cosas bien, es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es pecado. Ahora, hermanos, yo les quiero invitar a que apliquemos esas preguntas y sus respuestas a nuestras vidas como padres. ¿Se está acabando la batería? Bueno, hasta ahí terminamos. Amén.